Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Corazón a Corazón. Les doy la más cordial bienvenida, chiquillos. Estamos a 2 días de terminar este mes, nuestro mes de la patria, y yo feliz porque en octubre estoy de cumpleaños, así que me queda poquito para cumplir y pasar a otro añito más. Hoy tenemos a una invitada por primera vez, pero va a continuar con nosotros. Y ella es Karen Geria, es psicóloga clínica, psicóloga psicogerontóloga. Qué interesante. Después se van a preguntar ustedes de qué se trata eso, esa profesión, y ella nos va a explicar. Karen realiza psicoterapia a adultos, evaluaciones cognitivas en personas mayores, trabaja en el área de salud cognitiva y demencias. También Karen trabaja en unidad de memoria, qué interesante, en el diagnóstico diferencial de personas con demencia. Y también Karen es coautora del libro Entrenamiento Cognitivo, ejercicios de entrenamiento diario para mejorar su salud cognitiva. Interesante tema. Hoy Karen nos trae un tema muy especial que es la salud cognitiva y tengo varias preguntas que hacerle, así es que le vamos a dar la más cordial bienvenida a Karen para que ingrese a nuestro estudio. Karen, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Jimena, muy bien, gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros y bienvenida por primera vez al programa y vienes para quedarte. Sí, estábamos ahí conversando diferentes posibilidades de temas, así que no hay ningún problema, yo feliz de estar en tu programa. Perfecto. Hay muchos temas que son interesantes hoy en día y que son necesarios de abordar porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos y a veces nos cuestionamos por qué no está pasando esto, será normal, no será normal, a quién le pregunto, a quién acudo, y vamos a ir a lo largo de los capítulos conversando sobre estos temas. Karen, yo te quiero preguntar qué es la salud cognitiva y cuál es la importancia de fomentar su cuidado, pero primero quiero preguntarte qué es lo cognitivo. ¿Qué es lo cognitivo? Lo cognitivo tiene que ver con todo lo que está relacionado con el funcionamiento de nuestro cerebro. Se habla de los procesos cognitivos, entonces que los procesos cognitivos nos permiten, tal como dice la palabra, procesos de procesar la información con la que estamos interactuando. Entonces, desde que, por ejemplo, percibimos una información, de cómo atendemos esa información, cómo captamos, que ahí tenemos la atención, que es una función cognitiva, pero también cómo vamos registrando, cómo vamos almacenando esa información en donde está actuando la memoria, que es otra función cognitiva. También recuperamos esa información a través de la memoria, ¿no? La memoria es muy importante porque nos permite poder como almacenar, pero también buscar, ¿no? De todo lo que ya hemos aprendido. Es como una gran biblioteca y vamos a buscar esa información, pero también nos permite organizar, planificar esa información con la que interactuamos, y ahí está como otra función cognitiva que son las funciones ejecutivas que nos permiten desarrollar las actividades de la vida diaria. Y en el fondo también nos permite comprender, nos permite expresar también todo lo que vamos aprendiendo, y ahí está el lenguaje, ¿no? Como otra función. También hay otras que pues, nos permiten orientarnos, nos permiten como comprender y poder ubicarnos en el espacio, y así hay muchas funciones cognitivas, pero que en el fondo nos permite poder procesar y comprender toda la información que tenemos, porque estamos llenos de mucha información, tanto de nuestro entorno exterior como de nuestro propio organismo, de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces tenemos mucha información que estamos y necesitamos procesar. Perfecto. Y lo relacionado con la salud y la importancia de fomentar su cuidado, esa era la pregunta. Sí, la salud, bueno, quizás al hablar de salud cognitiva antes, me gusta siempre como hablar sobre lo que es la salud, porque muchas veces se plantea que es como la ausencia de enfermedad, pero va más allá de eso, va más allá de no estar enfermos, sino que la salud hay que verlo desde un plano más integral. Y en ese sentido es como todo estado de bienestar
físico, mental, social, espiritual también. En el fondo es como poder ir hacia la búsqueda de esa armonía o del bienestar, y en el fondo eso va a impactar en que nuestra calidad de vida sea mejor. Uh-huh. Jimena. La neuroplasticidad, ¿qué es? Sí, mira, la neuroplasticidad, sí, mira, eso es un concepto súper interesante. A veces como que el nombre es como un poco extraño, pero está dentro de lo que también hablábamos de la salud cognitiva, ¿sí? Y me faltó como plantearte respecto, porque te hablé como de la salud, pero la salud cognitiva también tiene que ver como cómo nuestro cerebro va funcionando adecuadamente, ¿no? Cómo procesamos toda esa información. Y en ese proceso como de poder mantener una salud cognitiva lo más óptima, está el concepto de neuroplasticidad, que tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse y cambiar como resultado de nuestras experiencias. Tenemos experiencias desde que, ni siquiera desde que nacemos, desde que estamos en proceso de gestación. Entonces, nuestro cerebro es capaz de moldearse. Y eso es muy interesante porque lo que siempre nos plantearon, no sé, me imagino que a ti también, en el colegio o en la universidad o en la vida misma, nos decían que nacíamos con una cantidad de neuronas, ¿cierto? Es como, nacíamos con una cantidad de neuronas y eso... ¿Mm? No, te estoy escuchando. Sí, que nacemos con una cantidad de neuronas y que en el fondo teníamos que cuidarlas, porque esas neuronas, si se morían, no había vuelta, ¿no? Que en el fondo, si se morían, no iban a generarse nuevas neuronas. Entonces era como una sentencia. Si te pasa algo o si generas algún efecto dañino para nuestro cerebro, en realidad te vas quedando con menos neuronas. Y la ¿Y eso verdad es es que así o no? sí, mira, la verdad es que eso no es así. Pero eso se ha ido viendo como en investigaciones en las últimas décadas, en donde se ha ido identificando que las neuronas sí se pueden regenerar, sí se pueden generar nuevas neuronas. Y desde ahí que está el concepto de neuroplasticidad, porque esa capacidad de adaptarse y de moldearse tiene que ver con esa capacidad que tienes de generar nuestro propio cerebro nuevas neuronas y nuevas conexiones sinápticas. ¿Ya? Las conexiones sinápticas, como de manera como bien resumida, tiene que ver con que cuando aprendemos algo, eh, nuestras neuronas van haciendo conexión, ¿sí? Cómo se transmite la información o cómo vamos generando nueva información es a través de cómo una neurona con otra va conectándose y transmitiendo esa información al resto del cerebro, ¿no? De una manera como tratando de explicar un poco cómo son estas conexiones sinápticas. Entonces, cuando estamos aprendiendo algo, en el fondo lo que va ocurriendo es que se van generando muchos destellos en nuestro cerebro. Y entonces, la neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad como de reestructurarnos y que poder seguir siendo funcional, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Uh-huh. Y entonces, cuando, por ejemplo, no fortalecemos o hay algunas conexiones que no utilizamos, en realidad esas conexiones ya no se van a utilizar, el cerebro lo que hace es como que las va a podar, ¿no? Lo que no se utiliza, en realidad se va atrofiando. Entonces, por eso es tan importante de poder como sacar como el máximo provecho, sacarle como toda esa capacidad que tiene el cerebro a generar todas estas nuevas conexiones, porque las que más se utilicen van a seguir siendo reforzadas. ¿Y cómo uno puede ver eso? A través del aprender diferentes cosas que uno pueda ir aprendiendo en la vida. O sea, un constante estudio, que nunca parar de estudiar, que es súper importante. Exacto. Y que en el fondo no son como, no necesariamente como estudios formales, sino que es como todos los días como proponerte ir aprendiendo algo nuevo, distinto. De repente quizás aprender a tocar un instrumento, aprender a ver cómo funciona un aparato tecnológico o alguna situación o
algún objeto que puedas ir como descubriendo cómo funciona. También puede ser eso un aprendizaje. Oye, y por ejemplo, relacionado con los aromas, con la audición, también tiene eso, porque no solamente imagino como memoria de lectura, sino que también memoria olfativa. Todo, porque todo lo que tiene que ver como con lo sensorial, ¿cierto? Que es a través de cómo nos vamos estimulando y en realidad cuando yo te decía como cómo procesamos la información, también es muy variada la información, desde lo que es, desde nuestros sentidos, desde lo que olemos, de lo que observamos, de repente poder aprender cómo se relaciona un animal. A mí me gustan mucho los animales y me gusta observarlos también. Cómo relacionarme, cómo interactuar con ellos, y uno va aprendiendo mucho de ellos. Entonces, todo eso va también favoreciendo y la forma como interactúas también con un otro o con otro ser, ¿no? Eso también es favorecedor, ¿no? No solo con la lectura, que sí también es importante, pero con cómo me voy como relacionando con todos mis estímulos. La experiencia Con también. la experiencia. Uh-huh. Aquí otra pregunta, dice, ¿qué es la reserva cognitiva? Ya. Mira, la reserva está muy relacionada con la neuroplasticidad puede ser como un poco técnica lo que voy a decir, pero la idea es que podamos después desarrollarlo. Mira, la reserva cognitiva tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro de tolerar o de minimizar un impacto de una patología o de un deterioro cognitivo, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que frente a alguna enfermedad que afecte mi cerebro o como el deterioro cognitivo, lo que va a hacer el mismo cerebro es reorganizarse de manera, es como seguir funcionando de otra forma, ¿no? Reorganizarse funcionalmente para tolerar ese déficit que está viendo y poder realizar y seguir generando las tareas que tiene que realizar en la vida diaria. Nosotros, en realidad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo muchas actividades cotidianas. Y cuando empieza a generarse una afectación cognitiva como ya mayor, ¿no? Más con un impacto mayor, en realidad el cerebro va compensando. Como por ejemplo una persona que tenga un ACV, un accidente cerebrovascular, que pierde la capacidad de movilidad. El Exacto. cerebro se adapta, ¿o no? Claro, el cerebro va teniendo alteración, ¿cierto? Va teniendo afectación, dependiendo de dónde haya sido quizás la afectación, va a afectar ciertas áreas, quizás la parte motora o el lenguaje, pero en definitiva, cuando hablamos de reserva cognitiva, es que mientras más reserva yo tenga, me va a permitir como tolerar el impacto de alguna afectación. Es como yo ocupo mucho como el concepto del ahorro. Es como ahorrar cuando tú ahorras o en el banco o debajo del colchón o en el fondo cuando tú ahorras, ¿qué es lo que haces? Vas como generando un colchón, ¿cierto? Que me va a permitir como afrontar alguna situación quizás futura, ¿no? Es como que me trato de prever frente a una situación más compleja. Tengo este ahorro y por lo tanto me va a ayudar a afrontar alguna situación más crítica quizás más adelante. Entonces, esta reserva cognitiva es muy similar. Es como, en el fondo, ayudar a mi cerebro a que ahorre, ¿sí? A que tenga un ahorro para que compense en caso de que aparezca alguna afectación cognitiva, un deterioro cognitivo, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ahora, la otra pregunta dice, ¿cómo podemos acumular reservas cognitivas? Mira, la reserva cognitiva se puede acumular siempre. A veces me pasa harto por ejemplo, algunas personas mayores que me dicen, pero yo ya estoy mayor, como en el fondo, quizás a mí ya no me sirve, ¿sí? O que otras personas me dicen, más jóvenes, dicen, no, pero eso yo lo voy a ver más adelante.
Y la verdad es que esta reserva cognitiva la puedo acumular desde que yo soy niña hasta, hasta mayor, ¿no? A lo largo de toda la vida, porque en el fondo tiene que ver con los nuevos como aprendizaje, los cuidados que voy generando en mi propio cerebro, por lo tanto puedo acumular siempre. Y lo importante de esta reserva es que va a enlentecer la aparición de síntomas. No es que no haya alguna alteración, por ejemplo, con alguna demencia, con el Alzheimer. No significa que no esté generando la enfermedad, pero mientras más ahorro tengo, mientras más reserva tengo, más se va a demorar a que aparezcan los síntomas más evidentes. Por ejemplo, en el Alzheimer, que se afecta la memoria, porque estoy teniendo esta reserva cognitiva que va a hacer que mi cerebro aguante, ¿no? Aguanta hasta que ya se va agotando también esta reserva. En algún momento se va a agotar. Mientras más reserva cognitiva tenga, va a demorar la aparición de los síntomas. Entonces, si lo puedo acumular o empezar a lo largo de toda mi vida, es muy recomendable. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los factores protectores de nuestra salud cognitiva? Ya. Bueno, y estábamos ahí hablando un poco de eso, ¿no? Como de cómo incrementamos la reserva y cómo poder como mejorar o mantener esa función cognitiva a través de varios factores, ¿no? Hay algunos factores que se llaman modificables, porque son factores que se pueden mejorar o modificar en el tiempo. Y, por ejemplo, está lo que tiene que ver con la salud física. Por ejemplo, el controlar mis enfermedades cardiovasculares. Si tengo hipertensión, si tengo diabetes o dislipidemia, por ejemplo, que es el colesterol más elevado, si lo tengo, poder controlarlas, mantenerlas compensadas. Eso va a ser un factor protector. Prevenir esas enfermedades también va a ser, por supuesto, un factor protector, pero si ya las tengo, poder mantenerlas controladas. O enfermedades metabólicas también, ¿no? Regular el tema del peso, ¿no? La obesidad puede ser un factor de riesgo. Pero también, por ejemplo, en el área de la salud mental, el poder si es que estoy con alguna alteración o una afectación anímica como una depresión, es importante también poder tratarla. Se ha visto que la depresión no tratada puede va generando un efecto neurotóxico, ¿no? En el fondo va generando un efecto que es dañino para nuestro cerebro. Por lo tanto, es muy importante poder tratarla. Y la depresión se puede tratar desde lo farmacológico, pero también desde lo no farmacológico, ¿no? O ambas inclusive, ¿no? Entonces es importante poder controlarla, ¿sí? Y tratarla. Hay otros factores también protectores, por ejemplo, la actividad física, poder mantenerse activa, ¿no? Es muy importante, de hecho se recomienda por lo menos 3 veces por semana, 30 minutos, por ejemplo, de caminata, u otra actividad, si cada uno va viendo lo que también le va acomodando, lo que le va gustando, eso también es importante porque así nos sentimos motivados, ¿no? Quizás proponerme ir a correr todos los días o 3 veces por semana quizás no es tan motivante para mí como hacer otro tipo de actividad física como el baile o a otros yoga o en fin. Uh-huh. Sí. Tiene que ir buscando cuál puede ser esa actividad física, pero que en el fondo sea una actividad moderada, no tiene que ser algo tan intenso. 3 veces por semana, 30 minutos como mínimo, ¿sí? La alimentación saludable también es importante. Socializar es otro factor protector, ¿no? Eso es muy importante. Sí. ¿Sí? Se descubrió que durante la cuarentena muchas personas no murieron de COVID, sino que murieron por soledad, Exacto, por depresión. exacto, exacto. Y porque en el fondo también te baja el sistema inmune, ¿no? Sí.
También está el concepto de la soledad no deseada, ¿no? Y que impacta en nuestro estado de salud, como hablaba, yo te decía, como verlo desde esa salud integral. Claro, el no socializar o el aislamiento social es muy dañino para nuestra salud emocional, espiritual, y que repercute en todas las áreas en realidad. Entonces, el poder socializar es uno de los factores protectores, tener conversaciones, mira, hoy día justo estábamos en una actividad de prevención del Alzheimer y para poder sensibilizar en el tema y conversaba con una persona que me decía, yo en realidad yo soy súper malo para socializar, en realidad me cuesta porque yo soy buena para conversar, pero necesito que se acerquen, yo no inicio una conversación. Entonces ahí estábamos como viendo qué era lo que pasaba, pero que también me decía, pero yo camino todos los días, salgo, recorro la ciudad, y eso también es parte de la forma de interactuar, porque se va a encontrar quizás con alguna persona, va a tener que quizás pedirle algo a alguien, o sea, algún tipo de interacción que vaya a tener o que aprendió algo, que pudo tener, aunque sean interacciones breves, pero en el fondo que está estimulado, ¿no? Y eso también va favoreciendo. Obviamente, ojalá quizás participar de algún grupo que sea interesante para cada uno, ¿no? Que podamos mantener conversaciones permanentes, que lo pasemos bien también en eso, ¿no? No que nos estrese. Somos seres sociales, el ser humano es que dependemos unos de otros. Exactamente. Sí, lo que se llama la interdependencia. Exacto. Oye, después te voy a hacer la pregunta, pero ¿a qué se le ¿Sí? llama las zonas azules? Mira, las zonas azules son lugares en el mundo que han identificado que las personas que viven ahí son muy longevas, ¿no? Como este tema de la longevidad, pero es una longevidad extremadamente alta, ¿no? Como que en el fondo son personas que llegan muy avanzados en edad, pero también en muy buen estado, ¿sí? Eh, Mira, el que haya sido como azul, dicen que los investigadores cuando estaban destacando ciertos lugares que les llamaba la atención de la población más longeva, iban como rotulando en color azul. Por eso que quizá es azul. No sé si habrá otro significado, pero han estudiado estas zonas y en particular hay una población en Japón, de Okinawa, las personas son muy longevas y llegan no en buen estado de salud, sino que en excelente estado de salud. ¿Sí? Hay personas centenarias, ¿no? Que llegan ahí más de 100 años y que se mantienen muy bien en su salud, que en realidad tienen tasas muy bajas de Alzheimer, ¿sí? O de deterioros cognitivos, y además tienen poco riesgo o un menor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Y viven mucho más que otras zonas del país. Entonces, ahí como que lo que van haciendo como los investigadores, como identificar, bueno, ¿qué es lo que hacen? Porque uno puede decir, sí, estos son los factores protectores, ¿cierto? Esto tiene que hacerlo. Y cuando las personas lo empiezan a hacer, y si lo hacen además en comunidad, es súper interesante porque se va viendo que llegan con una muy buena calidad de vida. Y hay como 5 o 6 factores que ellos como identificaron que hacía que esta población fuera más longeva. Y una tenía que ver con la alimentación saludable, basada más en verduras, en legumbres, en alimentación con bajas calorías también, era bajas calorías y rica en nutrientes, ¿no? Como que en el fondo tiene que ver como además con alimentación no procesada, ¿no? O no ultraprocesada, sino que lo que uno va encontrando en las verduras y las legumbres, eso es muy favorecedor. Otro tenía que ver con los hábitos saludables,
Es decir, por ejemplo, no tabaco, no alcohol o muy poco, y alimentación en cantidades razonables, o sea, ni poco ni mucho, ¿sí? Como una alimentación equilibrada y en cantidades también equilibradas, sin excesos. La actividad física, pero además esta actividad física que fuera al aire libre, ¿no? Y ahí aparece la socialización, ¿no? Al aire libre, donde uno pueda interactuar con otras personas. Contacto Y de exacto, y conectarse también con otros seres, porque en el fondo, por ejemplo, el caminar y uno va viendo, no sé, los pajaritos o los animales, personas, por supuesto, la pesca o caminar o la jardinería, todo lo que tenga que ver con actividades al aire libre, era muy favorecedor. Se dieron cuenta que esta población longeva lo hacía, y lo hacía no en un momento en particular, sino que a lo largo de toda la vida. Entonces también hay un estilo de vida que es muy distinta a lo que tenemos acá en Occidente. El otro tenía que ver con una vida social saludable, en donde se generara interacciones sociales, lazos fuertes, como harta actividad comunitaria, ¿no? Con los amigos, con los vecinos, poder conocerse, ¿no? Nos pasa mucho que no nos conocemos con nuestros propios vecinos, ¿no? Como que están al lado o muy cerquita y no los conocemos o interactuamos solo un hola y nada más. Entonces, esta población más longeva sí mantiene una interacción constante, potenciando lo que tiene que ver como con esa comunidad más unida, ¿no? Que sea fuente de apoyo emocional, apoyo social, ¿sí? Como eso, que es muy importante también. Oye, ninguna se mencionó el clima, que también yo creo que debe ser un factor importante, ¿no? O sea, el clima para muchas personas puede ser dentro como un factor en lo emocional, ¿no? Como de... Oh, sí, porque Sí, los climas más fríos como que te tienden a deprimir. Por ejemplo, hay sí. países donde hay 6 meses de solo invierno que está todo oscuro. Exacto, Entonces, la gente exacto. es más depresiva. Jimena, y a propósito de eso, como del estado anímico, hay otro factor que influye, que es el buen humor o el sentido del humor. Que es tan importante, por ejemplo, el reírse o el reírse de uno mismo, reírse con otros, ¿no? Con otros, no de otros, ¿no? Es distinto. Tomarse las cosas con un poco más de liviandad. Yo sé que a veces es difícil, pero el sentido del humor es muy favorable también para una vida más longeva y de buena calidad de vida, ¿no? Como pues, tener como más años, pero también buenos años, ¿no? Buenos años, exacto. No Sí, sacamos nada con vivir 100 años y vivirlos mal, sino que exacto, vivirlos bien. Quizás vivir 80 años, pero bien vividos, o 50 exacto. años, pero feliz. Y es verdad, ¿no? Y además hay otro, mira, el sexto que también como factor es el poder vivir con un propósito, poder mantenerse activo y saber que tengo un propósito en la vida o que tengo varios propósitos, porque eso puede cambiar a lo largo de mi vida, ¿no? Y pasa mucho que las personas mayores a veces sienten que ya se ha acabado, ¿no? Se van cerrando ciclos y no se empiezan otros nuevos. Y la verdad es que el que uno pueda mantener proyectos de vida, yo lo hablo quizás más con el área de la psicogerontología, con la persona mayor, pero en realidad tener un propósito de vida es muy importante. Bueno, y lo conversábamos también en algún otro momento de lo importante que es, pero a propósito del tema de la longevidad y de la buena calidad de vida también en este tema, también es muy relevante. Oye, Karen, una pregunta con respecto a todo eso que te has dicho, personas que no se proyectan, qué sé yo, que eso también te lleva a una depresión. ¿Se puede educar la mente? ¿Se pueden hacer ejercicios como para poder tener una mejor salud cognitiva?
Sí, por supuesto se puede hacer. De hecho, para tener una mejor salud cognitiva, se habla mucho de un estilo neuroprotector, ¿no? Que tiene que ver con poder hacer como diferentes acciones, no solo una, sino que son muchas acciones que busquen como generar ese buen funcionamiento cognitivo y que tiene que ver desde lo que hablábamos del ejercicio físico, de mejorar la calidad del sueño, ¿no? Dormimos en general muy mal o interrumpidamente, ¿no? Entonces no tenemos como ese ciclo circadiano natural de luz y oscuridad, ¿no? De poder estar despierto cuando hay luz y cuando ya es de noche, poder ya dormir, sino que prolongamos el dormir hasta muy tarde. La estimulación cognitiva también es muy favorecedora a través del entrenamiento cognitivo, por ejemplo, para personas con un funcionamiento cognitivo sano, pero también para personas que están con un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo mayor, neurocognitivo mayor. También se pueden hacer otro tipo de estimulaciones cognitivas, mantenerse activo, la actividad social, prevenir ¿Sabes? nuestros factores cardiovasculares también, manejar el También, estrés, ese es otro factor. sí, saber manejar el estrés. El estrés es positivo siempre y cuando, porque es lo que nos ayuda en el fondo a sobrevivir, ¿verdad? Pero cuando ya es negativo, que no empieza como a causar enfermedad o a hacer sentir incómodo, ahí ya hay que preocuparse. Exacto, cuando se vuelve ya algo más como crónico, ¿no? Entiendo que ya lo fueron conversando en otra entrevista, ¿cierto? Pero cuando el estrés ya es crónico, en el fondo va generando, va impactando en nuestra salud no es excepción el área cognitiva. Ujú. Hay juegos, me imagino también, sé que con mi papá siempre jugábamos ¿Sí? y él lo sigue haciendo, mi papá tiene 90 años y tiene una memoria, que ni te imaginas. Y él siempre está leyendo las patentes y buscando como la patente y a las letras y vas como haciendo juegos con las letras, con los números, contando, haciendo cosas, ese tipo de juegos también, como por ejemplo el bachillerato. Es El un, bachiller. el bachillerato encuentro que puede ser como una buena herramienta también. Sí, claro, porque en el fondo es un conjunto de muchas cosas, lo que conversábamos, ¿cierto? Pero en los juegos cognitivos, ¿no? Que el mismo bachillerato que tiene que ver con el poder nominar las palabras, encontrarlas, recuperar desde nuestra como biblioteca ahí de nuestra memoria, ir a buscar la información que estamos ahí requiriendo, ¿no? Nombre, apellido, ciudad. En el fondo tiene que ver con actividades que puedan ser desafiantes para uno, ¿no? Que puedan ser ahí como generar como entretención, pero también como ese desafío de querer, ¿no? Llegar a resolver una actividad. Están los sudokus, ¿no? Como diferentes tipos de actividades ¿Verdad? cognitivas, La sopelera. memorice, ¿cierto? Eso también va favoreciendo junto con los otros aspectos asociados a este estilo de vida neuroprotector, ¿no? El prevenir accidentes, eso también es importante, porque en el fondo tiene que ver con prevenir caídas, ¿no? Las caídas en las personas mayores también, bueno, en todos, ¿no? Nos caemos, podemos ahí golpearnos la cabeza, que también es un factor, eso es un factor de riesgo, ¿no? Sí, más en los adultos mayores, también quebrarse, o sea, una fractura es mucho Exacto, más peligrosa que en una persona más joven, exacto. pero igual O sea, sí, son cosas. prevenir es importante. Sí, y eso mira, eso es interesante porque los accidentes también ocurren cuando hay una mala calidad de sueño. Es un factor Exacto. de mucho riesgo dormir mal porque la persona no está atenta. Ujú. eh, ¿Cierto? Se tropieza o también en el pulso, muchas cosas. La calidad del sueño, como tú dices, es muy, muy importante para muchas cosas. Claro, y a veces pasa mucho que muchas personas dicen, estoy teniendo problemas, por ejemplo, de memoria, no recuerdo las cosas o me dicen algo y no las recuerdo. Y a veces puede ser que hayan problemas de memoria, pero también otras veces tiene que ver con que mi atención
no está funcionando adecuadamente, ¿no? No estoy poniendo toda la atención y por lo tanto esa información no se logra almacenar. Y tener como alteraciones en la atención pueden ser de muchas formas, porque no estoy durmiendo bien, por ejemplo, o porque estoy muy estresado, porque quizás estoy anímicamente afectado, ¿no? Quizás estoy pasando por un cuadro depresivo, por ejemplo. Perfecto. Entonces, son muchos factores que son necesarios de poder también trabajar o atender para poder prevenir, ¿sí? Bien. Perfecto, me parece muy bien. Hay hartos tips que se pueden ir haciendo para ir, inclusive son súper entretenidos, porque se pueden trabajar en familia, inclusive los juegos, a través de juegos, en las casas, ¿cierto? Generalmente los días domingos, yo me acuerdo que los días domingos nos juntamos en familia y a veces jugábamos los naipes u otras cosas. Hoy en día como que se ha perdido un poco eso más por la tecnología, Sí, ¿cierto? mucha tecnología, así, pegados al celular, que Exacto. no es algo tan favorable y a veces, bueno, yo también caigo en eso y trato de hacer algún cambio, algún quiebre para tener quizás más contacto con el afuera, ¿cierto? Salir, actividades al aire libre, también son súper Exacto. recomendadas. Bueno, nosotros estamos cerca del mar, ir a ver el mar, que tenemos ese privilegio. Las personas que no tienen el mar cerca, pues ir a la montaña, no sé. Y lo otro, que yo digo, a los niños dejarlos jugar con barro, igual que los chanchitos, que se revuelquen en el barro, les hace súper, súper bien, es lo más sano que hay. Sí. Entonces, sí, porque yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba asociarme, andaba yo siempre con vestido bonito, y ahora me encantaría, y de hecho, es súper bueno eso de sentir en los pies esa sensación del barro, y es súper sano. A mí, Exactamente. Tiene que ver con los sentidos también. La primera forma de conocer el mundo, este mundo ahí en 3D, ¿no? Que tiene que ver con nuestros sentidos, cómo los captamos a través de la visión, el tacto, ¿no? El sentir, cómo nos vamos estimulando con el olfato, la audición, ¿no? Todo eso es algo que es nuestra manera también de conocer el mundo, los niños más pequeños, ¿no? Es su manera, desde el ascenso percepción es su primera manera de conocer el mundo. Después ya uno empieza con más cognición, incorporando otros conocimientos, pero los sentidos son los que están ahí a flor de piel y ideal, o siguen estando. Lo que pasa es que a veces con tanta tecnología como que van bajando un poco, como el poder desarrollar esa capacidad de estar en contacto con nuestro entorno a través de los sentidos. exacto, y al niño no pasarle el celular, sino que pasarle un balde con agua y barro, con agua y tierra, que formen barro. Entonces, es distinto, yo estoy segura que se entretienen más. O materiales que permita como generar, no sé, la greda, las plasticinas. Es Sí. plumones, y un plumón es moderno, me ocasionó de todas las murallas ahí. Y Oye, sí, Jimena, mira, además como hay algo que es sumamente importante que te escuchaba y que en el fondo es como, ¿cómo quedo cuando hago eso? ¿Cómo quedo cuando hago las actividades? Cuando siento internamente que estuvo bien, me sentí bien, estuve contenta. Eso ya es un indicador, ¿no? A veces uno necesita indicadores de afuera y el indicador más potente es lo que también uno va experimentando, ¿no? En cambio, quizás con la tecnología en realidad no experimento necesariamente, experimento más dopamina, pero que se va rápidamente y no esa sensación de bienestar más prolongado en el tiempo como por ejemplo cuando caminé por la playa, respirando o haciendo algo que me interesó, que me motivó, y que la sensación puede ser muy distinta. Ese es como el mejor indicador que uno puede tener. cierto. Así que bueno, esa es la invitación, a tener contacto con la naturaleza, a socializar y a tener panoramas, desde ya, hacer panoramas para tener una mejor salud cognitiva y una mejor calidad de vida, por lo tanto. Exactamente, sí. Sí. Karen, oye, muchas gracias por Eh, estar presente, por este tremendo tema y vamos a seguir entonces
abordando otras conversaciones que van a ir también ayudando y ayudándonos a salir adelante en muchas cosas y conociéndonos y reconociéndonos. Exacto, exacto. Gracias a ti, Jimena, por la invitación y bueno, estamos ahí viendo otros temas también. Planificando. Planificando, es verdad. Un abrazo grande y bienvenida. Gracias, Jimena. Un abrazo también para ti. Sí, ya. Chao. Chao. Oye, bien, me encantó. Chicos, chicas, estuvo muy, muy interesante el tema de hoy. Ojalá lo puedan volver a ver. La invitación es a suscribirse en nuestro canal El Centro TV, ¿sí? El Centro TV. Y a ver, a revisar nuestros programas, porque siempre hay algo que se nos pasó y siempre hay un mensaje como súper interesante. Bien, vean nuestras redes sociales, Diario El Centro, Zapping, Canal 180 y por supuesto nuestro canal de YouTube, El Centro TV. Suscríbanse. Un abrazo grande, que tengan un precioso fin de semana y de corazón a corazón me despido de ustedes. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la